Soy José Luis Luna y voy a presentar la estructura y funcionamiento de la Unidad Central de Procesamiento del Instituto Tecnológico de Saltillo. Organización de un procesador. Un procesador incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control de estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener utilidad especial. Los registros de control y estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un ejemplo es el contador de un programa. Los procesadores utilizan la segmentación de instrucciones para acelerar la ejecución. La segmentación de cauces se puede dividir en ciclos de instrucción en varias etapas separadas que operan secuencialmente, tales como captación de instrucción, decodificación de instrucción, cálculo de dirección de operandos, ejecución de instrucción, estructura del operando. Captar información. El procesador lee una instrucción de memoria, registro, caché o memoria principal. Interpretar instrucciones. La instrucción se codifica para determinar qué acción es necesaria. Captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de memoria o de un módulo. Procesador de datos. La ejecución de una instrucción puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética lógica de los datos. Todos los CPUs como función principal ejecución de un programa acorde a la aplicación del mismo. Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas de acuerdo al orden en que deben ejecutarse. Por lo tanto, toda computadora debe ser capaz de procesar las instrucciones de su programa en un ciclo de instrucción. Consiste en un número de etapas que varía con cada CPU, pero que tradicionalmente han sido 3, trabajando en el CPU ideal. Búsqueda de código de instrucción. Esta consiste en leer a la memoria cuál será la siguiente instrucción a ejecutar, la cual está almacenada en forma de un código numérico que indica cuál de todas las operaciones pueden realizar un CPU será la siguiente y con qué operando se ejecutará. Decodificación. Consiste en tomar el código numérico e identificar a cuál de las operaciones que pueden realizar el CPU corresponde a dicho código. Esta etapa usualmente se realiza con un decodificador binario. Ejecución. En esta etapa se lleva a cabo la operación sobre los datos que se vayan a procesar. En general, la unidad de control genera las señales de control necesarias para llevar los datos a las entradas de la unidad aritmética lógica, la cual efectuará las operaciones aritméticas y lógicas. Posteriormente, la unidad de control genera las señales de control necesarias para transferir las entradas y salidas de la unidad aritmética lógica al registro, donde serán almacenados los resultados para su uso posteriormente. Estructura de registros. ¿Qué es un registro? Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memoria. Por lo tanto, tiene una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos que van desde 4 bytes hasta 64 bytes, dependiendo del procesador que se esté utilizando. Los datos que almacenan son los que se usan frecuentemente. Registro de control y de estado. Se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de estos registros no son visibles al usuario y algunas pueden ser accesibles a las instrucciones de la máquina ejecutadas en un modo de control. Registro de dirección de memoria, el cual contiene la dirección en donde se efectuará la próxima lectura-escritura de datos. Registro de datos de memoria. Contiene los datos que van a ser escritos en la memoria o los que fueron leídos en ella. Registros de datos, direcciones de entrada y salida específica al dispositivo ya de entrada o sea de salida. Registro de datos de entrada y salida. Es un área temporal en donde se lleva a cabo el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida. Registro de instrucciones. Contiene la dirección
de las siguientes instrucciones que se van a ejecutar. Palabras de estado del programa. Contiene códigos de condición junto con otras informaciones de estado como el signo de acarreo, desbordamiento, entre otros. Registros visibles al usuario. Son aquellos que pueden ser referenciados por medio del lenguaje de máquinas que ejecuta la CPU. Los registros de propósito general son aquellos que pueden guardar tanto datos como direcciones. Registros de datos que pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. Registro de direcciones contiene direcciones en la memoria principal de datos y este tipo de registros son aquellos que pueden guardar tanto datos como direcciones. Registros de datos que pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. Registro de dirección contiene direcciones en la memoria principal de datos y este tipo de registros puede ser propósito general o estar en un modo específico de direccionamiento. Códigos de condición, también conocidos como indicadores flag. Los códigos de condiciones son bytes activados por el procesador como resultado de determinadas operaciones. Ejemplos de registros de CPU reales. Los modelos de direccionamiento del 8086 son muy irregulares. Los registros del procesador se usan para contener los datos con que se están trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido de los accesos a memoria. Se puede realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones entre otras. Hay un campo, un registro que especifica uno de los operandos y otros campos para el otro. Motorola 68000. El direccionamiento lleva implícito el tipo de registro sobre el que trabaja. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bytes, un banco de datos y el otro de puntero. Además contiene un contador de programas de 32 bytes y un registro de estado de 16 bytes. Los registros de datos se pueden usar como registros de 32. 8038.6. La CPU está compuesta por la unidad de ejecución y la unidad de instrucciones. La unidad de ejecución contiene los 8 registros de 32 bytes de propósito general que se utilizan para el cálculo de direcciones de propósito general, que se utiliza para el cálculo de direcciones y operaciones con datos de un barrel shifter de 64 bytes que se utilizan para acelerar las operaciones del desplazamiento, rotación, multiplicación y división. Para que este microprocesador existe un modo nuevo que requiere un byte adicional denominado SIV, que se añade al byte de operándose y cuyo forma es el siguiente. Este byte adicional especifica un factor de escala y los dos registros de base e índice. Ciclo de instrucción es el periodo que tarda la unidad central de proceso en ejecutar una instrucción del lenguaje máquina. Comprende una secuencia de acciones determinadas que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa. Cada instrucción del juego de instrucciones de una CPU requiere diferentes números de ciclos de instrucciones para su ejecución. Cada ciclo requiere los siguientes subciclos: captación, llevar la siguiente instrucción de la memoria del procesador; ejecución, interpretar el código de operación y llevar a cabo la operación indicada; interrupción, si las interrupciones están habilitadas y ha ocurrido una interrupción, guardar el estado del proceso actual y atender la interrupción. Ciclo de instrucción indirecto.
La ejecución de una instrucción puede involucrar a uno o más operandos en la memoria, cada uno de los cuales requiere acceso a la memoria. Además, si se usa direccionamiento indirecto, será necesario accesos a memorias adicionales. Podemos considerar la capacitación de direcciones indirectas como un subciclo de instrucciones más. Las principales líneas de actividad consisten en alterar las actividades de capacitación y ejecución de la instrucción. Después de que una instrucción sea captada, es examinada para determinar si incluye algún direccionamiento indirecto. Puede procesar una interrupción antes de la captación de la siguiente instrucción. Los pasos a seguir para el procesamiento de la instrucción son los siguientes. Cada instrucción es leída una a la vez desde la memoria por el procesador. 2. Cada instrucción es ejecutada por el procesador, la repetición de la lectura y la ejecución conforman la ejecución de un programa. Dicha ejecución puede detenerse si la máquina se apaga, ocurre un error que no puede ser recuperado o si se encuentra en una instrucción en el programa que detenga la computadora. Lectura y ejecución de instrucciones. El procesador lee una instrucción de la memoria. Al comienzo de cada ciclo de instrucción se cuenta con un contador de programas que lleva la cuenta, la cual es la próxima instrucción a leer. Luego de leer cada instrucción, el procesador incrementa el peso de manera tal que la siguiente instrucción a leer será la que se encuentre en la dirección inmediatamente superior de la memoria. La instrucción leída es cargada en el registro de instrucción, que es un registro de procesador. El procesador interpreta la instrucción, la cual está en forma de código binario que especifica la acción que el procesador llevará a cabo y realizará la acción requerida. Ciclo de instrucción. Un ciclo de instrucción, también llamado ciclo de traer y ejecutar, es el periodo de tiempo durante el cual el ordenador lee y procesa una instrucción del lenguaje máquina de su memoria o la secuencia de acciones que la unidad central funciona para ejecutar cada instrucción de código de máquina en un programa. El nombre del ciclo traer y ejecutar comúnmente es usado. La instrucción debe ser traída de la memoria principal y luego ejecutada por la CPU. Esto es fundamentalmente como un ordenador funciona, con su lectura de CPU y ejecución de una serie de instrucciones escritas en su lenguaje máquina. Esto surge todas las funciones de un ordenador familiar a partir del final del usuario. La CPU de cada ordenador puede tener ciclos diferentes basados en juegos de instrucciones diferentes. Para traer las instrucciones desde la memoria principal, la CPU presenta el valor de la PC sobre el bus de direccionamiento. La CPU entonces trae la instrucción de la memoria principal vía bus de datos en el registro de datos de memoria. El valor de MDR entonces es colocado en el registro de instrucciones actual, un circuito que sostiene la instrucción de modo que puede ser descifrada y ejecutada. Al decodificador, la instrucción de decodificador de instrucción interpreta y pone en práctica la instrucción. Registros que se cifran al ejecutar la traída. El registro de instrucción mantiene la instrucción actual. La PC sostiene la dirección en la memoria de la siguiente instrucción al ser ejecutada. Al traer el archivo de la memoria principal, se lee la dirección eficaz de la memoria principal. Si la instrucción tiene un direccionamiento indirecta, requiere datos de la memoria principal para ser procesados y colocados en el registro. Ciclo de instrucción. Del registro de instrucción, los datos que forman las instrucciones son descifrados por la unidad de control. Pasa la información descifrada como una secuencia de señales de control a la unidad de función relevante de la CPU para realizar las acciones requeridas
por la instrucción como la lectura de valores de registros. Los valores de registros pasan a la unidad aritmética lógica para añadirlos junto y escribiendo el resultado de vuelta al registro. Una señal de condición es enviada de regreso a la unidad de control por la ALU si ésta es implicada. El resultado generado por la operación es almacenada en la memoria principal o enviada a un dispositivo de salida basado en la regeneración de condición de la ALU. La PC es incrementada para dirigir las siguientes instrucciones para actualizar a diferentes direcciones, donde será traída la siguiente instrucción del ciclo, entonces es repetido. Ciclo de ejecución. Proceso de la memoria de la información es transferir entre el CPU y el módulo proceso de datos, uso de operaciones matemáticos así como operaciones lógicas en la referencia a datos, alteraciones centrales, una secuencia de operaciones, por ejemplo un salto, la operación. El último paso es una operación combinada de todos los otros pasos.